Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy no te vengo a hablar de los clientes ideales. Mi mensaje el día de hoy es para hablar de los clientes que te han enseñado y que te van a enseñar como líder en este camino de desarrollar una marca personal de alto impacto. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren posicionar su autoridad y su liderazgo a través de una marca personal de alto impacto. Y en este gran camino y este gran recorrido de liderazgo, una de las cosas que he podido aprender es que las mayores enseñanzas vienen de cierto tipo de clientes que generalmente no son los maravillosos, los que te aplauden todo el tiempo, puede que uno sí, pero hay una gran cantidad de aprendizajes que solo vienen después de estas situaciones. Y primero traigo esto porque justo esta semana acabo de tener una situación con un cliente que ya puedo poner o ya puedo clasificar en otro nuevo camino de aprendizaje, de lecciones de vida. Entonces siempre es importante, o por lo menos para mí me trae una gran perspectiva, que estas situaciones o estas interacciones, que en ocasiones no son pues las más maravillosas, siempre van a traer un aprendizaje. Y no son errores. Al final de cuentas, todo esto en el camino profesional, en el camino de crecimiento, pues es una lección, es un aprendizaje. Mm. Y yo lo llamo también que son entrenamientos. Entonces, tu negocio no crece cuando las cosas están fluyendo, la mayoría de las veces, ¿sí? No cuando las cosas están fluyendo, cuando todo funciona. Crece o crece más cuando tú estás en un espacio de confrontación, cuando las cosas de pronto no son como quieres o cuando tú inclusive estás confrontado como persona. Entonces, te voy a compartir muchos de los escenarios que he vivido yo en este largo recorrido de 15 años y que también he acompañado a muchos empresarios, muchos profesionales a tener esas experiencias y cuál ha sido como ese valor, ¿sí? Porque no todas las personas o no todos los clientes llegan a comprarte. Muchos de ellos llegan para probar tus límites, llegan para desafiar o retar ese método que tú has desarrollado a través de los años para fortalecer tu liderazgo, para fortalecer tu manera de comunicarte, inclusive para hacerte cuestionar qué tanto crees tú en lo que haces. Y la mayoría de las personas habla de cómo atraer los clientes ideales. Claro que eso es lo valioso. Cómo atraes esas personas que te van a pagar más, que les va a encantar lo que tú haces. Y eso está genial. Pero yo en esta conversación en particular te voy a hablar de convertir cualquier cliente en un crecimiento, un entrenamiento y un aprendizaje. Entonces, el cliente no es el problema, la situación no es el problema, es el espejo, es lo que te revela. Y en esta conversación te voy a dar muchos elementos que te van a permitir sacar el mayor aprendizaje de eso. Y te voy a hablar de 10 tipos de clientes o 10 escenarios con clientes y qué es lo que cada uno te puede enseñar. Entonces, el primero es el cliente que no toma acción, ¿sí? Es esta persona que dice, sí, lo voy a hacer y tú vuelves a la siguiente sesión o al siguiente entrenamiento y la persona no ha hecho nada. Entonces, todo esto también viene, y es una conversación que yo ya he tenido varias veces de una herramienta que yo desarrollé que se llaman los no negociables. Entonces, si tú buscas en otro de mis episodios, vas a encontrar ahí cómo son los no negociables, cómo se identifica. Entonces, mucho de esto, pues después para mí se convierte en un no negociable. Pero, pues en este proceso, en este camino de acompañamiento, de liderazgo, siempre va a haber alguien que dice, sí, 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 voy a hacer, y llega el momento y eso nunca pasa, la persona no toma acción. Entonces,
¿Qué es lo que enseñan o qué es lo que te pueden enseñar esas personas que no toman acción cuando haces proceso con ellas? Primero, que tal vez tú no tienes claridad acerca de cuáles son los parámetros que te hicieron elegir a esa persona como cliente. Tal vez no está en el momento de su vida adecuado, tal vez el tipo de negocio o el modelo de negocio que tiene no es el adecuado. Tal vez tiene otras situaciones personales y profesionales que no van a permitir que avance en el proceso contigo. Entonces, aquí lo importante es que tú tengas esa claridad y cómo vas a identificar, cómo puedes identificar, porque hay muchas maneras en tu proceso entre que conoces a una persona y te contrata, de identificar si es alguien que puede o no tomar acción. Entonces, una de las enseñanzas más grandes, por lo menos en mi caso y también de personas o líderes con los que he hecho estos procesos, pues es de realmente evaluar qué tan claro tú tienes el tipo de clientes con el que estás trabajando. Por el otro lado, algo que también te va a enseñar una persona que no toma acciones, el tipo de estructura que tú tienes cuando tú vas a entregar tus asesorías, tus entrenamientos, ¿cómo es ese proceso? ¿Es un proceso que ya tienes estipulado o es así como más empírico y llegas ahí, qué es lo que se hace? Sí, por un lado es importante entender cómo es el método que tú utilizas y si realmente ese método que tú vas a utilizar es beneficioso para esa persona y lo conduce. Una de las cosas que por lo menos en mi camino yo he podido descubrir es que cuando una persona se confronta mucho, porque hay muchos de los elementos, sobre todo de sobrepasar el síndrome del impostor, pues uno de los motivos por los cuales escribí el libro Usa tu derecho a presumir, es que cuando alguien se siente expuesto, se siente como, oh, voy a tener que mostrarle a las personas realmente quién soy y no quiero porque me siento un fraude o porque no me siento completamente seguro de quién soy o lo que hago. Entonces ahí se paralizan. Entonces yo empecé a entender, y es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi proceso, pues de hacer asesorías de marca personal, que si las personas con las que yo trabajo no se sienten cómodas con quienes ellos son, con su liderazgo y con sus resultados, llega un momento donde se congelan. Entonces, muchos de los cambios más profundos que yo he hecho en mi propia metodología están enfocados en eso. Digamos, como ejemplo, cuando yo empecé a hacer marca personal el año 2010, yo me enfocaba mucho en el aspecto estético, ¿sí? Que si las fotos, que si la página web, que sí, que el logo, que todo eso. Tenía proyectos muy robustos con empresarios muy exitosos, es decir, personas que ya estaban establecidas, que llevaban más de 10 años haciendo lo que estaban haciendo. Pero cuando terminábamos con todo eso, o sea, teníamos asesor de imagen, videógrafo, fotógrafo, maquillador, peluquero, bueno, o sea, eso era todo un proceso para hacer estas asesoría de marca personal. Y terminábamos, y lo que hacía la mayoría de las personas cuando yo trabajaba en ese momento es que no usaba nada de ese material. Usaba por ahí una foto, o sea, teníamos 400 fotos y usaba una foto y nunca más volví a hacer algo o nunca las usaba. Teníamos unos videos que no usaban, se tomaban, se hacía todo un proceso de asesoría de imagen para que se tomaran las fotos, pero después ya yo los veía en vivo, en directo y nunca más volvieron a poner esa ropa. Entonces, pues cero acción. Es como acabas de hacer una inversión de bastante dinero y han pasado, sí, meses o inclusive años y tú nunca usaste eso. Entonces, eso a mí me confrontó un montón, pero ahí yo empecé a entender que ese no era el modelo, era la estructura que yo quería hacer. Uno de esos grandes cambios en ese momento fue dejar de enfocarme en la marca personal desde el aspecto estético y empezarme a enfocar en el liderazgo de ese empresario, el liderazgo de ese profesional. Y ahí es cuando las personas con las que empecé a trabajar, pues querían compartir su mensaje, querían compartir su historia con los otros. Entonces, miran tu escenario cuando las personas se detienen o no toman acción, puede ser una invitación para que reorganices o reestructures tu modelo de negocio o tu manera de lograr resultados con las personas. Entonces, ese es otro motivo. Otro motivo por el cual, o que tú vas a poder aprender cuando alguien no toma acción es si de pronto no tienes una estructura para hacer seguimiento. Si la persona dijo, yo voy a hacer ABC y vuelves a reunirte con esa persona y resulta que no ha hecho nada, o de pronto tú continúas, vienes con, vamos a cubrir estos 10 temas y entonces, pues si no los hizo, llegas con tu tema siguiente y no estás haciendo un seguimiento, entonces eso también puede ser un motivo, ¿sí? Porque a veces cuando
y eso pasa, y una de las cosas que yo desarrollé en ese momento también, cuando yo vengo, pero es que las personas no están tomando acción, yo desarrollé una herramienta que se llama el autosaboteo. Entonces, identificar cuando la misma persona que identifique cuándo se está autosaboteando, cuándo dice voy a hacer esto y al final no lo resultó haciendo. Entonces, eso también surgió para mí de clientes que durante mucho tiempo no lograban resultados. La herramienta del autosaboteo me sirvió un montón. Esto es algo que yo comparto con todos los clientes con los que trabajo. De hecho, si a ti te llama la atención y quieres recibir, ¿sí? Esa herramienta que la puedes utilizar, la puedes compartir, avísame, escríbeme ahí en el chat. Me dices, sí, quiero por favor la herramienta del autosaboteo y te la puedo compartir. Eso fue para mí muy poderoso para apoyar a los empresarios con los que trabajo cuando no toman acción. Y también, desde mi perspectiva, desarrollé una herramienta para hacer seguimiento. Oye, dijiste que ibas a hacer estas cosas, ¿qué ha pasado? ¿Las hiciste? ¿No las hiciste? ¿No las vas a hacer? Para que no queden 27 tareas y pues no hay un avance, porque al final pues se van acumulando y se van acumulando las tareas y las personas no toman acción. Entonces es más importante hacer seguimiento hasta que esa persona haga una acción completa a que se quede con una lista de 25 30. Y eso a mí también me ha pasado. O sea, ahorita hablando, me estoy acordando un momento que yo hice, o un tiempo, una asesoría con alguien, o sea, digamos, yo era en calidad de estudiante y esta persona me dejaba ejercicios, pues primero que tomaban tiempo, requerían logística, otros que eran muy confrontantes, pero cada vez que yo me conectaba a esa sesión, pues no había hecho las anteriores, pero ya me iba con otras 4 o 5 tareas. Entonces yo como que las anotaba en un lado, obviamente, autosaboteo, sí, ay, no sé qué lo hice, lo anoté en una hoja, lo anoté en un cuaderno. Bueno, al final del tiempo, después de todas esas tareas, pues yo creo que no hice ni un 20%. Entonces obviamente me adueño de decir que no las hice, pero creo que si esta persona con la que yo hice ese proceso, por lo menos hubiera enfocado en terminaste esto, así yo hubiera hecho aunque sea una cosa completa. Entonces, eso es algo que también tú podrías empezar a evaluar en tu propio proceso. ¿Cómo te estás asegurando que las personas por lo menos hagan una cosa completa? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en o qué es lo que hay detrás, pues, de alguien o un cliente con el que tú trabajas que no toma acción? No significa que no haga, ¿sí? O sea, o no, o el problema no es que la persona no haga o no, sino como que tú no le estás facilitando, no estás generando herramientas que le puedan ayudar, por lo menos a identificar y que tú las identifiques del por qué esa inacción y cómo puedes ayudarlos a ir más adelante. El segundo tipo de cliente que te puede enseñar, me ha enseñado a mí, ha enseñado a cientos de personas con las que he hecho procesos individuales, es el cliente que cuestiona todo, ¿sí? El cliente que dice, eso no me gusta, pero esto no sirve, como que todo lo que tú has diseñado tiene como un pero, lo cuestiona. Eso es una gran oportunidad para tú tener unos fundamentos claros. Si tú estás haciendo lo que estás haciendo en calidad de guía, de coach, de líder, de mentor, lo que sea, significa que tú ya tienes un modelo que tú has podido comprobar que funciona, ¿sí? Sobre todo si tú llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, por supuesto que tú sabes cómo tener resultados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien viene y te debate, primero es para probarte qué tan fuertes están esos fundamentos, qué tanto tú crees en eso, cuál es esa seguridad que tienes en el modelo. Entonces, a través de los años, obviamente yo he cambiado la manera de cómo la traigo, pero yo digamos, mi mensaje en esencia que yo traigo es, bueno, ¿cuántas personas tú has acompañado en este proceso que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cuántas personas has entonces, generalmente el cliente te va a decir, no, pues a nadie, o sí, o una. Bueno, yo llevo 10 años, entonces es una oportunidad para que tú confíes. Si tú me contrataste, mi trabajo es que hagas cosas que no hacías, que pienses de maneras que no pensabas. Entonces, puede que esto no haga sentido para ti, puede que tú no le veas, sí, no le veas valor, pero confía que este proceso yo lo he venido haciendo de manera exitosa durante X cantidad de años, entonces por lo menos durante el tiempo en que estemos trabajando, permítete hacerlo para que veas esos resultados. ¿Qué es lo que para mí, en mi propio proceso, me ha enseñado? Trabajar con clientes que lo cuestionan todo, es yo ponerle el valor y decir, es que aquí la que ha aprendido, la que ha acompañado, la que ha hecho las capacitaciones, los entrenamientos y la que ha cometido los errores soy yo. Entonces, si tú me estás contratando para que te diga lo que tú ya sabes,
pues no me contrates, ¿sí? O sea, no lo digo con estas palabras, pero en esencia, como sea que tú lo quieras decir, pero es importante que tú lo integres y que esas personas que te debaten de una u otra manera te están pidiendo que seas tú el que digas, yo te estoy guiando, tú me contrataste para que yo te guiara. Estos son los resultados que yo sé que se pueden obtener, confía durante el proceso. Entonces, o sea, estos cuestionamientos vienen como una invitación a que tú te adueñes de tu proceso, ¿sí? Y a que tú seas el guía y no el que está como al efecto de la situación. El tercer tipo de cliente del que puedes aprender, que yo he aprendido por lo menos, es el que paga pero no se compromete. Ya también yo he traído ese tema en varios de mis episodios y el hecho que alguien tenga el dinero no significa que eso ya es absolutamente una garantía que esa persona va a tener resultados si no se compromete, ¿sí? Si no toma acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien te paga y no se compromete? Primero, te invita a evaluar qué tipo de filtros tú tienes. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me pasó en un inicio, es que yo aceptaba a los clientes por pura necesidad. Porque, sí, por pura necesidad, muchas veces me parecía, sí, lo acepto que no es la palabra más bonita de hacerlo, pero me parecía pronto aburrido lo que ellos hacían, como que yo no veía ahí donde yo podía encajar o realmente la personalidad de ese ser humano no iba con la mía, como que eran muchos elementos que si yo en ese momento hubiese sido muy realista y objetiva, no hubiera aceptado ese cliente, pero pues yo necesitaba el dinero o yo estaba buscando validación o lo que sea, ¿sí? Motivación externa. Entonces yo aceptaba este dinero, no, porque esta persona es supremamente famosa, supremamente exitosa, pues a mí me va a convenir que todo el mundo sepa que trabajé con ella, con esta persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que con todo y que me pagó, pues nunca hizo nada. Entonces, es una invitación a ver cuáles son los filtros que tú estás teniendo con las personas que estás aceptando como clientes. Que tenga el dinero no es la mejor manera de identificarlos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vas a hacer o cómo vas a evaluar? Bueno, esta persona se conecta desde el carro, desde la casa, sí, está 100% presente cuando estás en esa conversación con esa persona o no, dice, hace lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? Como en todo ese proceso de interacción es importante que lo evalúes. Em, y y también en este proceso, pues es como realmente cuál es el valor que tú estás entregando, porque muchas veces, y a mí me pasó, evalúalo tú, yo sentía que no tenía ese valor suficiente, entonces ese otro me estaba haciendo el favor de pagarme, entonces como no, no importa que sí, que no haga nada, pero por favor, sí, acéptame, contrátame. Y entonces la persona ya entraba como en un nivel energético desigual, entonces pues nada, hacía conmigo lo que quería. Y al final no tenía los resultados porque estaba muy ocupada, porque esto no era lo que realmente quería, bueno, toda la cantidad de razones que no le permitían tener resultados, a mí no me permitían estar bien. Y pues al final, pues yo decía, ni para que yo muestre qué es lo que hicimos porque no hicimos nada. Entonces, eso es una gran invitación que empieces a ver con los clientes con los que tú trabajas, bueno, qué puedes descubrir o cuál estructura vas a descubrir para que no tengas más clientes o por lo menos un porcentaje alto de clientes que hagan eso. El siguiente, que es uno de los que he aprendido también un montón, son los que quieren los resultados rápidos, ¿sí? Alguien que quiere ya, sobre todo en esta industria en la que estoy yo de marca personal, donde hay miles de expertos, miles de ofertas, de propuestas, entonces es como, no, ya en 3 meses haces esto, ¿sí? O sea, como esa promesa de resultados rápidos o inclusive, si eso es lo que ellos están diciendo, no, yo quiero flujo de caja ya. A mí han venido personas diciendo, no, yo quiero flujo de caja acá ya, yo quiero clientes ya. Entonces, en un inicio, nuevamente, yo me creía todopoderosa porque yo pensaba que solamente con mi anhelo, pues ya la persona iba a tener resultados. Y eso es, en mi perspectiva, por lo menos, y míralo tú, si eso es algo que aplica en tu caso, las personas que quieren resultados rápidos, inmediatos, inclusive que no estén involucrados en el proceso. Los procesos que yo hago requiere la persona estar. No puede mandar al asistente, si no puede ser a través de un correo, de un video. O sea, la persona requiere estar en vivo en directo porque es una interacción. Entonces,
y quiere los resultados rápidos además. Entonces aquí esto es una invitación para que tú tengas claro y tengas una certeza de cuáles son las expectativas que tú estás generando en los otros, ¿sí? A través de los años, nuevamente, yo he aprendido de todo tipo de clientes y algo que yo tengo claro, sobre todo cuando hago procesos corporativos, es que yo no asesoro a las personas en qué publicar en redes sociales, ni cuántas veces publicarlo, ni qué temas publicar. Sí, yo lo hice y tengo un montón de libros, sí, manuales de marca personal con toda la estrategia absolutamente determinada. Como te digo, yo tenía procesos que yo trabajaba con 10 otros profesionales organizando toda estructura de marca personal y las personas no hacían nada. O sea, tenían todo el calendario de un año, estos son los temas que vas a hacer y estos son el tipo de imágenes y el tipo de publicaciones, bueno, un montón de guías e instrucciones y las personas no hacían nada. Entonces, yo he tenido, de hecho, hace poco, estaba en contacto con una empresa que quería hacer un proceso de marca personal con sus ejecutivos, pero ellos querían, sí, que sí o sí yo les dijera cómo publicar en redes sociales y qué cada cual para que ellos tuvieran ese resultado. Entonces yo muy claramente le dije, eso no lo hago, o sea, entiendo, pero no les voy a generar esa expectativa irreal. Si ustedes quieren a alguien que o les maneje las redes sociales o que les diga qué hacer, no soy la persona adecuada. Hace muchos años atrás, sí, yo lo hice completamente contrario, sí, y pues, ¿qué pasó? Al día de hoy ni siquiera puedo decir, oye, estos fueron clientes míos porque pues no han hecho nada con ese trabajo. Y entonces para mí eso fue una gran aprendizaje, sobre todo que ellos querían resultados ya, entonces todo fue con una velocidad que no fue consciente, ¿sí? Y forzar a las personas a hacer cosas que no se sentían naturales con ellos. Entonces, para mí ese fue el aprendizaje, ¿sí? Y por el otro lado, sí, primero las expectativas y segundo, sostener el proceso. ¿A qué me refiero con eso? O sea, en mi campo, yo ya sé cuánto tiempo toma, cuáles son los tiempos óptimos, ¿sí? Procesos individuales, procesos a largo plazo, procesos grupales, cuántos y duraciones, todo eso, porque yo he probado muchas cosas en estos 15 años, 16 ya voy a cumplir. Entonces, yo ya tengo claro un proceso y yo lo que he observado es que a veces, por X o Y, porque es que los clientes tienen este resultado que quieren o, bueno, solicitudes fuera de este modelo, entonces yo me salgo de mi propio proceso y después los resultados no llegan. Entonces, aquí la invitación para ti es esa, que tú primero tengas muy claro cuáles son las expectativas que estás generando en los otros y ahí muchas veces tú vas a saber que ellos te están pidiendo algo que no es real. Entonces tú sostenerte en, mira, esto no es real, lo que se puede hacer es esto y esto y esto, y que tú tengas tu proceso bien establecido, bien conocido y que te pares, ¿sí? Y que lo sostengas. Porque esa urgencia que tiene el cliente muchas veces no es la que va a definir tu metodología, ¿sí? Tu metodología es la que va a garantizar los resultados. Entonces es importante que te pares ahí. ¿Para qué? Para que después no sea un dolor de cabeza, que la persona se vaya insatisfecha o que ni siquiera, por lo menos en mi caso, voy a pensar, ¿sí? Por lo menos en un inicio, pues nadie se iba bravo o sí, ay, no, esto no sirvió para nada, pero pues no eran casos de éxito que yo podía decir, pues porque no hacían lo que ellos querían y ni siquiera mostraban los resultados. Entonces, para mí ese fue el aprendizaje y es muy importante y es esencial y te recomiendo que empieces a mirar en tu propio modelo cómo esto se ajusta. El siguiente tipo de cliente del que puedes aprender, que yo he aprendido, es el que se va y no compra, ¿sí? Por motivos que sean. Entonces, el que se va y no compra, por ejemplo, los que dicen, no, es que tú sí cobras mucho, estás muy caro, no, conseguimos a alguien más barato, o bueno, te traen todo ese, no, no tengo el dinero. Para mí, el mayor aprendizaje de eso es, uno, aprender a ponerle valor a lo tuyo. Y si alguien te dice que estás, sí, que cobras mucho, o que hay personas que cobran más barato, es como entender, ok, aquí hay mercado para todos y esta persona no es la persona apropiada. O sea, si no ve el valor y tú sientes que tienes que hacer un montón de cosas para justificar que te paguen, pues esa persona no es con la que vas a trabajar. Eso por un lado. Otro es que tan consistente tú has estado haciendo con tu mensaje. Y esto es algo que se puede ir afinando durante mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? O muchas veces, digamos, a través del tiempo, o sea, lo que yo hago
Y como yo lo comunico hoy, pues definitivamente no era lo mismo que yo hablaba hace 6 años, hace 8 años, hace 15 años. O sea, definitivamente que no. Pero sí es importante que tengas una claridad de mensaje. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Para quién está dirigido? ¿Cuáles son los tipos de resultados que van a tener los otros? Y tener esa claridad y consistencia, es como decirlo una y otra vez, es lo que va a hacer que los otros tengan recordación, que se acuerden de ti. Y cuando se acuerden de ti, en el momento apropiado es que te van a contactar para contratarte. Y por el otro lado, esos que no te contratan por el motivo que sea o que no te compran por el motivo que sea, uno de los ejercicios más grandes es el desapego, que yo todavía lo estoy trabajando. Me encantaría decir que ya superé, creo que nunca se supera, pero es como, ok, si la persona no es, no es, va a llegar en el momento que sea. Y a mí me ha pasado de las dos cosas. Hay personas con las que yo he tenido una expectativa increíble, wow, yo ya me veo, sí, apoyando a esta persona en este proceso y ella, sí, brillando por todo el mundo y haciéndolo. Y al final, pues nada, me deja con la ilusión y la esperanza y todavía estoy esperando, sí, así como casi voy entrando al banco para pagarte. Y al día de hoy no ha pasado. Y hay otras personas con las que yo hablo y es como, pues sí, como que de pronto sí le puede servir o de pronto sí es modelo, pero yo no siento que la persona esté como muy ahí y ya. O sea, yo digo, bueno, perfecto, pues, no sé, este es el valor de lo que yo hago, este es el proceso, como con mucha confianza interior y al final es como, oye, Karim, mira, acabo de pagarte cuando empezamos. Y eso ha sido un proceso, ¿sí? No lo descubrí, no lo aprendí en una abrir y cerrar de ojos, pero a través de los años esto también ha sido un gran ejercicio. Entonces, empieza también a observar en tu propio escenario cuando alguien no te ha contratado o no te, sí, no te compra, no que te contrata, bueno, estás practicando el desapego, ¿sí? Estás honrando ese valor que tú traes hacia los otros. Bien, el siguiente tipo de cliente del que puedes aprender es el que te compara. Porque como de pronto ya ha contratado a otros con los que ha hecho, sí, ha hecho cosas similares o las mismas, es como, no, es que con esta persona hacíamos esto. No, pero es que esta otra persona, no, eso yo ya lo sabía. Entonces aquí, muy importante y es un gran ejercicio para que tú aprendas a crear una diferenciación. He traído en otros episodios también el cómo te diferencias. Uno de esas maneras de cómo te diferencias, pues es que tú crees tu propio método, que tú le pongas un nombre tuyo sacado con tus propios términos a lo que haces. Entonces, cuando tú dejas de utilizar términos genéricos o términos de la industria y lo que todos hablan y empiezas a crear tu propio vocabulario, tu propia estructura, ahí estás generando diferenciación y va a ser más difícil para los otros empezar a comparar y no, porque es que con este hicimos esto y con este otro hicimos lo otro. Entonces, esto es uno y dos es también la postura. ¿Sí? El cómo tú te sientes. Si tú empiezas a escuchar que te están comparando con otra persona, bueno, ¿cuál es la acción que vas a tomar para que eso sea un motivo en que tú te empieces a diferenciar? Entonces, de pronto, sí, esto es una invitación a que observes si tú tienes esa necesidad o te ves forzado a explicar por qué eres mejor o por qué tu método sí funciona, ahí ya tú empiezas a perder. Entonces te diferencias cuando tú empiezas a crear algo muy tuyo, con su sello personal, con tu método único, y eso es una gran invitación. Si tú ves que eso está pasando, entonces puede ser una señal que no estás creando tu propia metodología. El siguiente tipo de cliente es el que tú le diste descuento, porque hay personas que piden y tú eliges si lo das o no, pero listo, tú le diste descuento. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú haces descuento? Y esto me ha pasado a mí, esto es una filosofía también que con el aprendizaje de los años a la cual llegué, es yo no doy descuento. Y primero que todo, yo no pido descuento. O sea, si a mí alguien me dice, esto vale lo que yo hago, en mi mente yo digo, ¿tengo el presupuesto o no? O sea, yo por filosofía de vida, yo no pido descuento. ¿Por qué? Porque yo digo, yo no pido descuento porque yo no doy descuento. ¿Sí? Entonces, pues no hace sentido que yo pida descuento por todo lado y a mí me piden descuento y no lo doy. Entonces es como, ok, ya es independiente de lo que sea, puedo decirle, no, mira, no es lo que yo quería, no es lo que estoy buscando, no es el momento, que eso también es un ejercicio de aprender a decir que no y a tener claridad y certeza en lo que estás hablando. Pero por el otro lado, a mí me da mucha seguridad saber que yo no pido descuento y en ocasiones lo doy. ¿Por qué? Porque soy ser humano,
porque es alguien que a mí me cae bien, porque es alguien que yo siento que puede ayudar. Pero ¿qué es lo que me ha pasado? Es que cuando yo doy descuento, el 99.9% de las veces, esa persona no le saca el provecho a ese descuento que le di. Entonces, para mí, el aprendizaje detrás de eso es de dar descuento, ¿sí? Es que tiene mucho que ver con el valor propio, ¿sí? De yo empezar a pensar en el bolsillo del otro, ay, no, ese no puede, sí, verlo como, no sé, como incapaz, como pequeño, porque yo he hecho unas inversiones muy grandes también para estar donde estoy. Y pues sí, no, a mí no me han descontado, no me han regalado, sí, los boletos de avión, los entrenamientos, todo eso. Entonces, mucho tiene que ver cuando yo doy esos descuentos, es porque yo siento que la persona es incapaz o yo me siento incapaz, entonces lo quiero o lo he querido disfrazar en descuento. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, uno, este es el aprendizaje, ¿sí? Del mi propio valor, que yo lo empiezo ahí a mezclar con esa cosa del descuento, pero por el otro lado es el aprender a establecer límites, porque nuevamente cuando tú haces esos descuentos, empieza a observar, no sé, en mi caso ha sido este y cada vez lo vuelvo a comprobar. O sea, yo doy descuentos y al final no funciona. Descuentos y trueques, eso es algo que yo no hago porque no ha funcionado. Muy pocas veces, no sé, de 200 personas con las que he hecho trueques, con una ha funcionado. Lo mismo descuentos, no sé, de 200 personas, no creo que haya hecho tanto en la vida, pero digamos, ¿sí? El porcentaje es menos del 5%, por decir así. Entonces, para mí, eso es una invitación a, bueno, ¿qué tanto, cómo está mi relación con el valor propio? Por el otro lado, aprender a poner límites. Y otra cosa también, que ha sido una lección para mí, que puede ser para ti, es dejar de negociar desde la necesidad. Entonces, como, bueno, para no perder el cliente, entonces, sí, cobro la tercera parte, la mitad o el 75%. Pero eso también, sí, cuando vienes de la necesidad, al final, en el largo plazo, te das cuenta que no te va a dar los frutos. Otra cosa que a mí me ha pasado, que yo he observado, míralo si eso funciona también de alguna manera en tu campo, es que cuando yo doy esos descuentos, la persona no está tan comprometida que cuando la persona 100% saca de su bolsillo. No sé por qué, no sé si eso es consciente o inconsciente. Entonces, cuando alguien paga el valor completo, en mi caso por lo menos, le mete toda la ficha. Es muy rara vez, que también puede ocurrir, siempre hay excepciones, donde la persona, pues, o sea, pague un montón, sí me ha pasado, y pues no haga nada, pero reduce mucho el porcentaje. Entonces, el cliente que más negocia tu precio, y el que más, es el que menos te respeta. Sí, o sea, eso es una manera de manipular la situación, de manipular tu valor propio, tus estructuras, tus modelos, entonces muy importante, ¿sí? Y quiero que me digas si a ti te ha pasado, escríbeme ahí en el chat, si sientes que alguna vez, pues, alguna de estas cosas con las que te identificas, que ya las aprendiste, o si me hizo falta alguna, pues, por supuesto, sí, compártemela para yo añadirla en un siguiente episodio. El otro tipo de cliente del que aprendí un montón es el cliente que llega tarde de manera persistente o que cancela a última hora de manera persistente. O sea, una que otra vez todos tenemos contratiempos, tenemos situaciones que sí, no nos permiten cumplir esos acuerdos, pero si es alguien que ya repetitivamente o te llega tarde o cancela a última hora, esto es una señal. Entonces, ¿qué te enseña? Uno, que tú no estás estableciendo unos estándares de la interacción contigo, sí, de esa relación que ustedes van a tener. Entonces, es muy importante. Y por el otro es la estructura. Algo que yo desarrollé después de este tipo de clientes es que en mi primera sesión yo tengo unos acuerdos muy establecidos y es como lo que yo espero de ti es que tú cumplas tus acuerdos y que llegues a tiempo y que si tú me vas a cancelar, me canceles 24 horas antes, el mismo día no. Y ya yo tengo es un acuerdo, la persona lo firma, en fin. Entonces, eso ha reducido, pero absurdamente, el nivel de respeto que han tenido las personas por estos procesos. Además, que cuando llegan tarde, o sea, como que ya no es cómoda la cosa, entonces es importante también que tú lo empieces a evaluar si en la naturaleza, lo que tú hagas o en tu modelo de negocio, pues tú estás estableciendo esos estándares de puntualidad, ¿sí? De cancelaciones,
¿Por qué? Porque como te tratan, realmente es como tú permites que te traten. O sea, esto no es que tú eres la víctima de la situación, sino que es una invitación a establecer esos estándares. El siguiente tipo de clientes del que puedes aprender es el que hace todo, 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 pero no ve los resultados. Esto es un número muy pequeño de personas, pero también puede ocurrir. Entonces, ahí es muy importante empezar a entender que de pronto hay otros factores que no están permitiendo que esta persona tenga esos resultados. Si de pronto es la estrategia que tú estás utilizando o es si la persona tiene otras áreas en su vida que en estos momentos no le están permitiendo estar al 100%. Entonces, en esas ocasiones es importante que tú evalúes. De pronto requieres la participación o recomendar que esta persona trabaje con expertos en otras áreas, de pronto en una vida personal, en su relación con el dinero, en el manejo de sus finanzas, ¿sí? En las cosas de ventas. Entonces, por lo menos algo que yo he aprendido y esto es como una mezcla entre, antes que trabajo con esa persona o cuando ya trabajo, cuando yo empiezo a ver, ok, aquí hace falta una mejor estructura de manejar las finanzas. Entonces aquí yo le digo, bueno, vamos a buscar o busca tú un experto que te va a apoyar para manejar tus finanzas, tus cosas de impuestos, ¿sí? Bueno, todo eso. O hace falta que te capacites en ventas porque tú estás haciendo todo, pero no estás aprendiendo ventas. O sea, claramente yo traigo unos elementos básicos de ventas, pero las ventas es un universo completo. Y a veces hay personas que requieren ese refuerzo. No lo voy a hacer yo, pero sí es importante también empezar a evaluar, ok, si los resultados no están ocurriendo, de pronto se requiere un esfuerzo en otra área o un refuerzo en otra área. Entonces, no todo el cliente necesita más disciplina, ¿sí? Más estructura. Hay muchos que es como, ok, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es esa pequeña cosa que si tú afinas, va a tener resultados? Entonces, en esto, para mí, una de las mejores cosas que yo he creado es desarrollar como mi equipo de expertos que yo sé que puedo confiar en ellos para que ellos ayuden a esa persona a tener los resultados. Entonces, aquí también es donde tú robusteces tu oferta porque te estás apoyando de otras personas que van a continuar o sí, van a continuar con esa persona también apoyándola en tener los resultados. El último tipo de clientes, del que también he aprendido un montón y también debo aceptarlo, los que me han confrontado más, los más dolorosos, son los que se van quejándose de ti, ¿sí? No sé, expresando no cosas tan bonitas o inclusive con amenazas de demanda o que te demandan, que eso también es parte del proceso. Entonces, esto son aprendizajes dolorosos que también son muy importantes. Para mí, ese aprendizaje de alguien que se ha ido a través de los años, por supuesto que me ha pasado desde que se fueron quejándose, desde que se fueron amenazando demandas. Afortunadamente, no ha llegado al proceso donde yo he perdido una demanda, ¿sí? No sé, espero, toco madera, que no sea algo que yo tenga que vivir. Y cuando llegue el momento, si es así, pues bueno, ya tengo una estructura y ahí es muy importante que tú en un punto de tu proceso también empieza a tener una asesoría legal, cómo tú creas acuerdos, ¿sí? Contratos de por qué las personas te están pagando, legalmente qué es lo que ocurre, si se van, si al final, sí, no sé, te están pidiendo que les regreses dinero, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, muy importante que esto también lo vayas documentando, porque en un futuro, si tú estás creciendo, alguien va a amenazar que te va a demandar porque no hizo nada y te está responsabilizando de los resultados que no tuvo. Entonces, es muy importante, o esto para mí ha sido una invitación a establecer parámetros legales también. Y míralo tú en tu caso, creo que todos, si estamos en un proceso de crecimiento, es importante también, ¿sí? Considerar esos parámetros legales. Contratos, ¿sí? Firmas donde la persona se compromete a que va a tomar acción, porque muchas de las veces estas personas que te quieren demandar o que amenazan con demanda son personas que no están haciendo el trabajo y de una u otra manera quieren sacar ventaja de esa situación y te están metiendo en esta, ¿sí?
cosa no tan chévere de amenaza legal o una cosa legal. Entonces, ¿cómo son tus contratos? ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es muy, muy importante. Otra cosa que también ha sido una invitación es que tú tengas un método donde tú le dices a las personas, este es el método que se va a crear. Cuando tú haces cosas muy personalizadas, es muchísimo más difícil, ¿sí? Poder establecer como este parámetro legal y de estructura de acuerdos con los otros. Eso es muy importante. Y el siguiente, en este caso, o sea, vamos 10, pero esta es la ñapa, que creo que también es muy importante, y es esos clientes que no se adueñan de su proceso. Siempre va a pasar. Igual nosotros los seres humanos siempre queremos apuntar al otro, a mí no me fue bien porque tú no hiciste, ta, ta, ta. Y eso es una gran invitación a que también dentro de la estructura de lo que tú hagas, tú tengas una conversación donde le digas a esta persona los resultados. Yo tengo un método, pero si tú tienes o no resultados, no depende de mí, porque no es mi negocio, ¿sí? No es mi expertise. Yo estoy aquí como una guía. Mira cómo eso aplica en tu industria y que esa persona lo tenga claro desde el momento uno. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, que eso también, aprendizaje, primero, y creo que este va a ser un tema que voy a traer, ya lo he hablado hace un tiempo atrás, pero lo voy a refrescar, algo que se llama el triángulo del drama. La mayoría de las personas que estamos en roles de liderazgo, de mentoría, de coaching, en nuestra esencia tenemos ese anhelo de salvar a los otros y de ser el héroe. Oh, yo te voy a decir cómo es, yo te voy a sacar de ahí. Pero eso está dentro de algo que se llama el triángulo del drama. Cuando yo creo que soy la persona que te voy a salvar, entonces, ¿qué es lo que está implicando? Que yo estoy viendo a ese cliente, a esa persona con la que estoy trabajando como una víctima que no puede por sí sola y que me necesita a mí. Pero en el triángulo del drama, cuando alguien es una víctima, ¿sí? Y no sale de ese espacio, el que es el héroe, en un momento se vuelve el verdugo. Y entonces ya es la persona que es la culpable de que esa víctima de, ¿sí? O sea, el coach, el mentor, el asesor, ahora es el culpable que la persona no tenga sus resultados. Entonces, para mí ha sido una gran invitación, uno, de salirme de ese triángulo del drama. Yo no, o sea, yo no puedo salvar a nadie, yo no tengo esas capacidades, eh, todos sí, o sea, cada uno se adueña de su propio proceso. Yo estoy aquí, yo tengo un método, pero pues no soy la persona. Si la persona no toma acción, no avanza, no depende de mí. Entonces, tener esa claridad, comunicarla y siempre, en la medida de lo posible, hacer que la persona empiece a observarse de qué es lo que realmente ella se puede adueñar de sus resultados. ¿Por qué? Porque no todos los finales son bonitos, ¿sí? De las relaciones, de los clientes con los que te voy a tener, ahí están los mayores aprendizajes, como te lo he dicho, pero todos esos finales o todos esos escenarios te pueden ayudar a ser más profesional, a mejorar tu estructura, mejorar tu comunicación, mejorar la manera en la que trabajas con clientes, tus propósitos. Entonces, si hoy tú volteas hacia atrás y miras y observas todas esas situaciones o interacciones con clientes que te incomodaron, lo más probable, y esto lo digo yo y también lo puedo atestiguar por las personas con las que he hecho procesos, es que estos son los que más hacen crecer, son los que más hacen crear estructura, los que más fortalecen la creencia. Entonces, no se trata de evitar los clientes, ¿sí? Tú vas a empezar a crear estructuras para tener un porcentaje menor, pero siempre todas estas situaciones te van a enseñar a mejorar tu sistema, profesionalizarte, a traer cosas que no has traído. Y ahí es donde tú utilizas esa experiencia para construir tu estructura. Y ahora es donde tú vas a empezar a utilizar todo eso, a tener unos resultados basados en tu propia experiencia. Entonces, imagínate esto, o sea, tú imagina tus experiencias, esos errores, esos clientes difíciles, esas situaciones que de pronto no han sido las más óptimas y todas esas cosas, ¿sí? Te han permitido o te pueden permitir a construir un método claro, ¿sí? Inclusive los puedes integrar como historias dentro de una conferencia, de un entrenamiento, de una capacitación, puedes llevarlas y yo tengo muchos igual ejemplos que he traído, por ejemplo, en mi libro, si tú quieres escribir tu libro o posicionar tu liderazgo, eso es lo que da la autoridad. La autoridad no la tiene alguien que siempre le fue bien, la autoridad viene, llega a alguien que no le fue bien y que con eso creó conocimiento, creó sabiduría, creó experiencia.
Y eso es lo que te permite construir. Si tú estás en ese momento donde sientes que em, quieres de pronto identificar esos aprendizajes, cómo puedes crear una estructura de liderazgo que puedes transferir o comunicar efectivamente como tu marca personal de liderazgo de una manera auténtica, sin volverte un influencer, me puedes escribir un mensaje, tenemos una conversación, te hablo acerca de los diferentes programas que tengo, a ver cuál se ajusta para este momento de la vida en el que estás. Y si ves que esta información puede ser valiosa para alguien que conozcas, pues bueno, que también sepa acerca de esas lecciones que hay detrás de los clientes que no han sido tan favorables. Espero que nos veamos en algún momento y me cuentes qué tal estuvo este episodio para ti. Chao.